su amor del príncipe de paz. La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay vida en Jesús. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. ¡Comenzamos!
noches. Sean bienvenidos a su programa Hay Vida en Jesús de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. Mi nombre es Rosy Olacio y es un privilegio estar de nueva cuenta con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Este jueves, como cada jueves, estamos con ustedes para compartirles la meditación de esta noche, que estará a cargo de nuestro hermano César Rodolfo Arámbula. Tendremos, como cada jueves también, una reflexión bíblica a cargo de nuestro hermano Crisóforo López Reina, y también estará con nosotros nuestra hermana Yolanda Hernández, quien nos estará guiando en oración por todas esas peticiones que hemos recibido a lo largo de la semana en nuestro Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. Y decirles, invitándoles que pueden ustedes contactarnos a través de WhatsApp y a través de Facebook para que así podamos nosotros recibir sus peticiones de oración al número de teléfono 8711 40 64 07. Te lo vuelvo a repetir, 8711 40 64 07. También estará con nosotros nuestro hermano Alejandro Velázquez, quien nos va a compartir un comentario y también la bendición sacerdotal. Quédate con nosotros para que seas bendecido en esta noche. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos este programa con un himno y enseguida regresamos? Oh Cristo, yo te amo, que mío eres ser, y a todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Y siempre con él feliz seré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
Gracias por continuar con nosotros. Se llegó el momento de leer la palabra de Dios que se encuentra en Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 25. Dice la palabra: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, que de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios siquiera te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora les invito a escuchar la reflexión bíblica con el hermano Cristóforo López Reina. Bienvenidos a su programa Hay Vida en Jesús, programa que patrocina la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Torreón, Coahuila. La reflexión de esta noche se titula: La persecución benefició la evangelización. Después de la muerte de Esteban, los creyentes de Jesús comenzaron a ser fuertemente perseguidos. Aunque esto suene negativo a primera vista, al final resultó ser algo positivo. El mal de la persecución trajo el bien de la expansión de las buenas nuevas de Dios a más personas. La persecución, cuya intención era callar a los creyentes de Jesús, terminó siendo lo que provocó que el mensaje se propagara aún más. Esto cumplía las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, según Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo anterior menciona que Jesús no estaba en contra de la ley, pues Él vino a cumplirla, no a abolirla. Jesús cumplió la ley de Dios al pie de la letra, y por eso fue justo, pero no se sometió a las tradiciones de hombres, y por ello lo criticaron. Marcos 7, 5 al 9.
Hay que separar lo que es religión y lo que es de Dios, pues no siempre es lo mismo. En la Biblia se usa el término de ascender solo en relación a Jerusalén. Si uno va de Jerusalén a cualquier otra ciudad, siempre usa la expresión descender. Jerusalén se considera un lugar de mayor categoría espiritual que cualquier otro lugar del mundo, por el simple hecho que el Señor decidió poner allí su nombre. Primero de Reyes 11:36 y Deuteronomio 12:5. Felipe descendió a Samaria y allí dio testimonio de Jesús. Muchos creyeron, no solo por las palabras que decía, sino por los milagros que le veían hacer. La noticia de lo que el Señor estaba haciendo en Samaria a través de Felipe llegó hasta los apóstoles en Jerusalén. Ellos decidieron ir allá para apoyar a Felipe. Sin duda, una razón por qué había tal fruto era que Jesús había sembrado la semilla en Samaria durante su ministerio, según Juan capítulo 4 versículos 1 al 26. Ahora, Felipe cosechó la siembra. El gran gozo en aquella ciudad vino de gran tristeza y dolor en Jerusalén. Vino de la realidad del poder espiritual, pero vino especialmente mientras Felipe les predicaba de Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 6. Esperamos que este mensaje te sirva de aliento y sigas adelante conociendo la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud. Así lo dijo el apóstol Pablo. Buenas noches, hermanos y amigos. Nuevamente un gusto y una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Espero que hayan sido grandemente bendecidos hasta el día de hoy. Hoy hablaremos del poder del Evangelio. Los invito a que estén atentos con sus Biblias. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versículos del 4 al 25. En aquel tiempo, hermanos, había una gran persecución contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Fueron obligados a salir de Jerusalén. De ahí se fueron a Judea, llegaron a Samaria también. Pero fíjense que de esta manera se cumplía la palabra del Señor de Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver 3 puntos del poder del Evangelio que quiero tratar con ustedes esta noche. El número 1, el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. El poder del Evangelio demanda que cumplamos nuestra tarea como cristianos. ¿Para qué me rescató Cristo a mí? ¿Para qué te rescató Cristo a ti? Obviamente que de las tareas más importantes, si no es que la más importante, es llevar la palabra de Dios a todos los perdidos y ganar almas para Cristo. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces el poder del Evangelio debe cumplirse con nuestra gran tarea. Debe cumplirse anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Evangelio. Fíjense en el 4, anunciando el Evangelio. En el 5, les predicaba a Cristo.
Entonces, sí estaba cumpliendo la tarea. ¿Han leído su Biblia el pasaje de Hechos 6? Les digo por lo siguiente, porque este Felipe que habla aquí era un diácono, no era el apóstol Felipe. Si recuerden tantito, había un problema con las viudas, se quejaban de que estaban siendo mal atendidas. Veamos mejor lo que dice la Escritura. Hechos 6, del 13 en adelante. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? El atender a las viudas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, este que estamos tratando, que era diácono, a Prócoro, Nicanor y, bueno, algunos más. La verdad, mis hermanos, es que lo que el mundo necesita es ser salvo en Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos esa gran tarea. Lo que necesita el verdadero cristiano es llevar la palabra de salvación a todos los perdidos. Y vaya que ahorita hay gran necesidad con la pandemia, con la violencia, con tanta cosa. El mundo está receptivo a la palabra de Dios. Vayamos. Los campos están listos para la siega. Necesitamos estar tú y yo ahí, presentes, llevando la palabra del Señor. Ese es el punto número 1. El poder del Evangelio demanda que tú y yo salgamos a hacer nuestra gran tarea. El punto número 2. El poder del Evangelio provoca gozo. Quiero empezar con este texto de Lucas 15:7. Os digo que así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gran gozo en el cielo cuando la palabra del Señor alcanza a alguien y éste se arrepiente. Vean el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué habría gran gozo? Vean el 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué quiere decir? Que se está predicando la palabra. La gente de aquel tiempo estaba creyendo, y esto provocaba gran gozo en la ciudad. Posiblemente no provoca mucho gozo en las familias cuando no son cristianos y algún miembro de una familia se arrepiente y cree. A veces tiene problemas en su familia carnal. ¿Por qué? Por haber creído en Cristo. Porque las costumbres, porque la religión, por llamarla así, que tenían antes, no era la cristiana. ¿Cómo va a ser posible que la religión que nos dejaron nuestros padres la vayas a cambiar ahorita? Bueno, pues te llegó el tiempo. Si escuchas la palabra de Dios y crees y sientes esa necesidad de rendirte a Cristo, pues eso sí provoca gran gozo en la familia cristiana, en la familia del Señor. Le hago una pregunta ahorita. Si usted muriera ahorita en estos momentos, en esta noche, ¿cuál sería su respuesta a usted? ¿A dónde iría? Yo creo que lo más general sería al cielo, como que todos nos acomodamos ahí, ¿no? Otros tantos dirían, no, yo lo hice muy mal, al infierno. Y muchos más diríamos, bueno, pues no sabemos a dónde vamos. Pero la verdad es que solo hay 2 caminos. Y la palabra del Señor es tajante, es concreta en esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, Juan 3:17, para condenar el mundo. O sea, Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, no vino a condenarlo, vino a salvarlo. 18. El que cree en Cristo no es condenado. Este sería el primer grupo de los que no son condenados en Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la respuesta, si usted muere en esta noche, sí sabe a dónde va. Si está en Cristo, está salvado por él. Si no está en Cristo, está perdido por no haber creído en él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó con su vida el precio de tu salvación.
y la mía. Y ya pagó por todos los que se arrepientan ahorita, mañana, y a todos los que les alcance antes de que venga Cristo o que muramos. ¿Quiere tener vida eterna? ¿No quiere ser condenado en el juicio final? Fíjese lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada, o sea, este Jesús es el que muchas veces hemos rechazado. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Escuche. ¿Y en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más sencillo. ¿Usted quiere ser salvo? No hay otro nombre en ninguna parte más que Cristo Jesús. Hermanos, lo que el mundo debe de saber es saber que Cristo es Dios, que Cristo es el único que te puede llevar al Padre para vida eterna, que Cristo vive, y porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Punto número 3. El poder del Evangelio destruye mentiras, pero también destruye la ignorancia, supersticiones, engaños. ¿En qué estamos creyendo hoy en este día? El mago Simón los había engañado por mucho tiempo. Veamos los versículos del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjense que el engaño tan grande, ¿no? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, pero cuando recibieron el Evangelio, pero cuando recibieron la palabra de Dios, ¿qué dice? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense que qué importante es en el verso 12. Cuando una persona se bautiza, porque aquí nos dice el versículo, que se bautizaban hombres y mujeres. En la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, cuando alguien se bautiza, lo hace conscientemente de todo lo que conlleva. Cuando una persona se bautiza, es porque está consciente de lo que está haciendo. ¿Qué les quiere decir? Que ha sido discipulada, que ha sido enseñada, que se le ha dicho la verdad en Cristo Jesús. Y que cuando cree en Cristo Jesús, debe bautizarse, y lo encontramos en la Escritura también. Pero aquí Simón pues pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo. Ahorita más adelante lo explicamos. Entonces, aquí, cuando escucharon la palabra del Señor, ya no creyeron en las mentiras. Por eso dice que el poder del Evangelio destruye las mentiras, destruye la ignorancia también y las supersticiones. Versículo 18 al 22. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Sí, pues se le acababa el negocio. Se le acababa el negocio a Simón. Él vio que los apóstoles imponían las manos y el Espíritu Santo iba con ellos. Y así lo tomaban en ese tiempo. ¿Y qué dijo? No, pues yo quiero comprar ese poder. Quería comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro luego lo reprende fuertemente. Le dice la manera de recibir el Espíritu Santo. Por eso no te dejes engañar. Veamos el versículo número 22. Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Como que ya, pues tenía que haber sido enseñado Simón, como que él no entendía todavía. Pero él quería el Espíritu Santo para poder seguir haciendo su negocio.
No te dejes engañar. La palabra de Dios tiene respuesta para la salvación y vida eterna. Hay quienes confían más en la suerte, la lectura de las cartas. Están perdidos en su ignorancia, es decir, ignoran el Evangelio, ignoran el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la gran mayoría pues no conoce la palabra del Señor. Por eso es nuestra obligación llevar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que llevemos el Evangelio y que hagamos discípulos. Porque el que ha creído de verdad va a aceptar discipularse. Porque muchos creen y el momento que les hacemos la invitación para, ya sea que sean discipulados en su hogar o en las congregaciones, pues muchos se pierden. Buscan excusas para no recibirnos en las casas, decir, no, yo voy a su congregación y no asisten. Pues quiero pensar que son como Simón, que buscaban otra cosa. Pero tú no te dejes engañar. La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Quieres ser salvo? Cree en Cristo Jesús. ¿Quieres perderte? Pues sigue creyendo en otras cosas que no es de Cristo. En esta noche, el poder del Evangelio demanda que cumplamos nuestra gran tarea: salir a predicar la palabra del Señor. El punto número 2, el poder del Evangelio provoca gozo. Tú y yo podemos hacer que haya gran gozo en el cielo. Salgamos a ganar las almas para Cristo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el punto número 3, el poder del Evangelio destruye las mentiras. No confíes más en tu suerte, en la lectura de cartas. Están ignorando la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En lo que nos concierne a los cristianos, tenemos que cumplir la gran comisión. Y te recuerdo, yo creo que te lo sabes de memoria, pero te lo recuerdo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, del 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. O sea, nos ordena, por lo tanto, vayamos. ¿Y qué nos dice? ¿A qué vamos a ir? A ser discípulos a todas las naciones. Y el hacer discípulo es, hay que enseñarlos lo que la palabra de Dios nos dice, hay que explicarles lo que viene en la Biblia. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La decisión, tú que no tienes a Cristo, la decisión está en tus manos. Hermano cristiano, si quieres que haya gran gozo en el cielo, hagamos la gran tarea. Fueron esparcidos, dice la Escritura, ¿verdad?, en el tema que estamos viendo. O sea, salieron. Yo no sé si el Señor los obligó con esa persecución, pero pues a nosotros, yo creo que nadie nos obliga. Hay que ir. Que Dios disponga, hermanos, en su corazón, el poder salir y predicar la palabra del Señor para que haya gran gozo en el cielo. Vayamos. Y no nomás prediquemos, hagamos discípulos. Y enseñemos todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. En tus manos está que el mundo se arrepienta. Vayamos, prediquemos el Evangelio. Que Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos y amigos, personas que pudieron escuchar este mensaje. Vamos a terminar orando al Señor, rogándole que se cumpla la gran comisión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias en esta noche por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. En personal te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar nuevamente en este programa. Bendice, Padre, grandemente a las personas que son responsables de llevar este programa, Señor, de reproducirlo, Señor, y de llevarlo, Señor, a cabo cada jueves.
Gracias por todos los que participamos en él, Señor. Ahora te ruego, Señor, primeramente, Señor, por los que hemos de llevar tu palabra, por los que debemos llevar el Evangelio, Señor, a todas las partes, Señor. Dispone nuestros corazones, Señor, el poder ir y hacerlo con gusto. Hagamos que haya gran gozo en el cielo, Señor, por un pecador que se arrepienta. Libra, Señor, a todas aquellas personas, Señor, de la maldad, Señor, que están viviendo, creyendo en las cartas, en la suerte, y en muchas cosas, Señor, ocultas. Yo los pongo en tus manos, Señor, y que tu palabra sea cumplida en ellos en esta noche. Que crean en el Señor Jesucristo, Señor, para que no sean condenados. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que obres conforme sea tu voluntad. Te damos gracias y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Hasta la próxima. De tal manera amó al mundo nuestro Dios, que a su Hijo envió a dar su vida aquí. Si crees hoy en Él, jamás te perderás. Por gracia Él te salvará por la eternidad. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Solo Cristo te puede dar vida eterna aquí. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Vida eterna Jesús te da. Hay vida en Jesús. De tal manera amó al mundo nuestro Dios, que a su Hijo envió a dar su vida aquí. Si crees hoy en Él, jamás te perderás. Por gracia Él te salvará por la eternidad. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Solo Cristo te puede dar vida eterna aquí. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Vida eterna Jesús te da. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Ya regresamos, se llegó el momento de orar por todas las necesidades que han estado llegando a lo largo de la semana, pero también te invito para que te unas en oración con nosotros. Si tú tienes alguna necesidad, ora junto con nosotros. Esta oración va a ser dirigida a través de la voz de nuestra hermana Yolanda Hernández Mata. Mis manos levantadas hacia el cielo. Muy buenas noches. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes en este su programa Hay Vida en Jesús. Les invito para que juntos intercedamos ante Dios. Oremos.
Dios nuestro, muchas gracias te damos por la bendición de estar en tu presencia. Gracias porque podemos tener comunicación directa contigo. Gracias por la vida eterna y la salvación que en tu Hijo Jesucristo tenemos, por haberle recibido en nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra que hemos escuchado. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón de los oyentes. En este momento intercedemos por las necesidades de nuestros hermanos, familiares y amigos. Nos unimos a la petición de nuestra hermana Rita Sánchez por su salud. Que tú, Señor, le bendigas y te manifiestes en su vida. Oramos por todos los misioneros que comparten tu palabra en nuestro país y en el mundo entero. Sabemos que en India están siendo perseguidos junto con sus familias e iglesias. Te pedimos, Señor, que los cuides y los protejas de todo peligro, que les des gracia con las personas que les rodean y que les escuchan. Y te pedimos que puedan ser sensibles a tu palabra. Señor, encomendamos en tus manos a todos los estudiantes en los diferentes niveles, desde el kinder hasta profesional. Te damos gracias por sus vidas y te pedimos les des sabiduría e inteligencia para que puedan aplicarla correctamente en sus vidas. Sabemos que este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para ellos. Prepáralos, Señor, para un regreso seguro y convicciones firmes. Nos unimos al gozo y gratitud de nuestros hermanos Luis Barraza y Rosy Olacio, porque les permites festejar en familia los 15 años de su hija Renata. Te rogamos, Señor, que tu amor y tu gracia sean con todos ellos. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia y la bendición que das a nuestras hermanas Yolanda Asensio y Sara Rojas, porque les permites cumplir un año más de vida. Sigue obrando en ellas y que en tu voluntad les concedas los anhelos que hay en su corazón. Dios nuestro, oramos y encomendamos en tus preciosas manos a cada familia de nuestra iglesia. Suple, Señor, en cada hogar las necesidades físicas, laborales, económicas y principalmente las espirituales. Aumenta nuestra fe en ti y fortalécenos, Señor, cada día. Amado Dios, rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste en todo el liderazgo y en cada uno de los hermanos responsables en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Dales sabiduría y guíales en las decisiones que tengan que hacer relacionadas a tu obra. Ponemos en tus preciosas manos nuestras vidas para que dispongas nuestro rumbo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz en medio de las tormentas que vivimos. Y tú haces nuevas todas las cosas. Dios Todopoderoso, pedimos que tu poder sea manifestado en las vidas de nuestros hermanos que están quebrantados en su salud. Te rogamos que tú obres en sus vidas. Ellos son nuestro hermano Fernando Olivares, Ignacio Rivera, Juan José Gómez, Óscar Ponce Cano, el pastor Juan Pablo Rojas, la hermana Blanquita Weber, Gladys Ponce, Norma Rivera, Rosy Olacio, nuestra hermana Yolanda Jacobo, Yolanda Asensio, Rita Sánchez, Elvira Arámbula, la hermana Lolita Rivera y su hermana Ruth Rivera. Gracias, gracias Padre por escucharnos. Confiamos y esperamos en ti, que tú nos responderás en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad.
todas estas peticiones. Las rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por recibir la palabra de Dios en esta noche. Te seguimos invitando para que cada jueves en punto de las 10 de la noche nos sintonices a través de Radio Fórmula y a través de Facebook en tu programa Hay Vida en Jesús. Te dejo con la bendición sacerdotal en voz de nuestro hermano Alejandro Velázquez. Que el Señor te bendiga. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Hay Vida en Jesús. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El testimonio de Jesús es confiable porque Él vino del cielo y nos comparte a través de su palabra lo que vio en el cielo con su Padre. Por eso Él está sobre todos. Juan el Bautista dio testimonio que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. Dios ama a su Hijo y todo está en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree no verá la vida eterna. Para concluir, quiero compartir con ustedes la bendición que encontramos de parte de Dios en el libro de Números, capítulo 6, versos del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. Necesitamos hoy de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad. Nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Sana hoy.
ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Glorioso amor del príncipe de paz. Amor La Primera Iglesia Bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa Hay Vida en Jesús. Un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús, mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Que Dios te bendiga grandemente.